Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, como pueden ver aquí el título, este es Romanos 9 y 4, que habla acerca de la adopción de Israel. Vamos a sacar ese capítulo. Y espero que ustedes, hermanos, sean edificados, porque la adopción, lo que Pablo estaba hablando aquí, voy a empezar el versículo 1, dice, la elección de Israel, y eso es todo lo que se trata en las escrituras, las escrituras van alrededor de Israel, la salvación va para Israel nada más, tenemos que entender que los gentiles que Pablo estaba predicando el evangelio, que evangelio significa la buena noticia, uh, les estaba predicando el evangelio a los gentiles porque ellos iban a recibir redención, iban a recibir misericordia, iban a recibir, la adopción, porque esto solamente le pertenece a Israel, no le pertenece a los demás, y el Señor, aunque cuida de las demás naciones, el Señor ve principalmente por Israel. El Señor tiene a su preferido, a su elegido, que es los israelitas, el pueblo de Israel. Y en Deuteronomio nos explica que no es porque hayamos sido la nación más grande o algo especial, es porque el Señor quiso, por amor a su palabra, que prometió a su amigo Abraham, que pasó a Isaac y a Jacob. Deja ver si encuentro esa escritura. Como dice aquí en Deuteronomio 7 y versículo 7. Dice, porque tú eres pueblo santo. Y tenemos que entender esta palabra por santo. Dice, tú eres santo, eres un pueblo santo. Apartado. Eso es lo que significa apartado, santificado. Que lo apartas por un propósito. Y ese propósito es servir a Yahweh, Bahashem, Yahushai, a nuestro poder. Y más adelante el Señor nos va a dar el reino. El Señor nos va a librar. Nos va a poner en una sociedad, en un estatus alto. Aunque ya nos había escogido. Porque eso es lo que significa o era en el contexto del Imperio Romano la adopción. Pero como dice aquí Deuteronomio 7 y 6, dice, porque tú eres un pueblo santo, significando que es un pueblo separado de entre todos los demás. Dice, para Yahweh tu poder. Dice, Yahweh tu poder, que Dios, la palabra Dios en el hebreo es Alá, y aquí es Alahayam, que significa poder o poderes, Dice, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Ya ves? No por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Yahweh y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Dice, sino por cuanto Yahweh los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado Yahweh con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Ya ves? El Señor solamente escogió a Israel. Nada más. Y la escritura habla en... este es Malaquías 3 y 6. Dice, yo el Señor, Yahweh, Bahashem, Yahushai, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, que son los israelitas, no han sido exterminados. ¿Ya ves? Porque el Señor no se ha olvidado de su pacto, de su pueblo. Por eso Pablo preguntó, diciendo que si el Señor se había olvidado de su pueblo o ya había desechado a su pueblo. Creo que es Romanos 11 y 2 dice, Romanos 11 y 1, perdón, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque Pablo les estaba predicando a los israelitas gentiles, que ellos eran el pueblo de Israel. Dice, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ese es el punto. El Señor no se ha olvidado de Israel y no va a cambiar, nunca ha
metido a las otras naciones, ¿ok? Dentro de este pacto. ¿Ok? Por eso dice en Salmo 147 y 19, dice, ha manifestado sus palabras a Jacob y sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. ¿Ya ves? Porque el Señor no ha hablado por medio de los profetas a las otras naciones prometiéndoles salvación, prometiéndoles, uh, prometiéndoles algo. Lo único que ha prometido es esclavitud a las otras naciones, ¿ok? Pero principalmente los juicios fueron dados a Israel, que Israel lo iba a comunicar a las otras naciones porque es parte de este evangelio. Como dijo el Señor, se predicará la buena noticia por todo el mundo, ¿ok? Todos lo iban a escuchar y todos lo han escuchado, man. ¿Ok? En todos lados está esta palabra, ¿ok? Que eso era también parte de unas señales del fin, ¿ok? So, como dice aquí, la adopción de Israel. So, vamos aquí, Romanos 9 y 1 dice, Romanos 9 y 1, verdad digo en Yahawashi Hamashiach. Ok, que yo sé que aquí dice Cristo y que los nombres del Padre a veces dice Dios, ok, pero el nombre del Hijo es Yahawashi, que significa el Salvador o el salva, ok, y el nombre del Padre es Yahweh, que significa el que es o el que existe, ok, y esos son los verdaderos nombres, ok, que se ha dado, ok, y lo creemos por fe, ok, porque también lo hemos visto, ok, tiene poder, ok. Dice Romanos 9:1, verdad digo en Yahawashi Hamashiach, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Yahawashi Hamashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ok, y esto le pertenece a Israel nada más. Lo que Pablo estaba haciendo era ir a los israelitas dispersos entre las demás naciones que actuaban como las demás naciones. Ok, por eso a Pedro se le fue dado esa visión. Ok, en Hechos, creo que es 10. Ok, un momento. Que creo que sí es Hechos 10. Ok, cuando Pablo tuvo esa visión, eso estaba hablando de los israelitas, no estaba hablando de que puedes comer carnes inmundas y todo eso, no, era israelitas que el Señor ya había limpiado, ¿ok? Por medio de la fe, ¿ok? Porque ninguna otra nación tiene parte en este pacto, man, ¿ok? Creo que es Romanos 10. Ya, Pedro y Cornelio, ¿ok? Y esta fue una revelación a Pedro, ¿ok? Para hacerle entender, porque él es la cabeza de la iglesia, ¿ok? Para hacerle entender que este mensaje también va para los gentiles, porque antes de que Pablo iniciara su evangelio o predicara a los gentiles, se le fue revelado a Pedro, ¿ok? Y eso te enseña el orden que tiene el Señor, ¿ok? Por eso cuando bajó Pablo o fue a Jerusalén, ¿ok? A Pablo a ver a Pedro y hacer el concilio, ¿ok? Pedro ya sabía, porque el Señor ya le había revelado que este evangelio también es para los israelitas dispersos entre las demás naciones, ¿ok? So, como dice aquí, right? Romanos 9:4, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, ¿ok? Y aquí no dicen los otros paganos o que las otras naciones. No, esto está simplemente diciendo a los israelitas, ¿ok? De las cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Yahawashi Hamashiach, el cual es poder sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. ¿Ya ves? So, ¿por qué es que le pertenece la adopción a Israel? Porque tenemos que entender la historia que pasó nuestra nación.
¿ok? Nuestra nación, te lo explica en breve en Oseas, ¿ok? El primer capítulo, ¿ok? Ustedes, hermanos, pueden leer el capítulo entero, ¿ok? Yo nada más voy a ir al punto, ¿ok? Como dice aquí, uh, Oseas 1:6 dice: concibió ella otra vez y dio a luz a una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo Ruhama, ¿ok? Que Lo Ruhama significa en el hebreo la Rahama, que significa no misericordia, ¿ok? Dice: porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, ¿ok? Y esto era lo que pasó. El Señor se deshizo con Israel, con el reino norteño, y lo dispersó y lo mandó a Asiria. Y de Asiria ellos tomaron un concilio, como dice en Cuarta Esdras capítulo 13, y vinieron a estas tierras, a las Américas, o a las llamadas Américas, que las escrituras lo llaman Arzaret, ¿ok? A Har Aratzasa, otra tierra, ¿ok? Y eso está en Cuarta Esdras, ¿ok? En los apócrifos, Cuarta Esdras capítulo 13, y empezando del versículo 40, ¿ok? Que ese capítulo es una profecía del fin, ¿ok? De guerra que van a tener las naciones con el Señor, que va conectado con Apocalipsis 12, ¿ok? Y eso te enseña que los apócrifos son parte de la palabra del Señor, ¿ok? Por eso es que, como dice aquí, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, ¿ok? ¿Y por qué es que el Señor los quitó del todo? ¿Ok? Porque esto es historia, ¿ok? Este es Segunda de Reyes, capítulo 17, y como pueden ver el título: caída de Samaria y cautiverio de Israel, ¿ok? Como dice aquí, uh, uh, como dice aquí, Segunda de Reyes 17 y 22, dice: los hijos de Israel, ¿ok? Dice: los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, ¿ok? Que sabemos que Jeroboam hizo dos estatuas hizo dos becerros de oro, ¿ok? Las colocó en Dan y en Betel, si no estoy equivocado, ¿ok? Y el pueblo estuvo adorando, ¿ok? Y no nada más significa que le hace un altar a una vaca, no, eso es un estilo de vida, es una manera de ser, ¿ok? Que en Sabiduría de Salomón 14 y versículo 20 al 30 por ahí, te explica qué es lo que causa el adorar ídolos, ¿ok? Puras cosas abominables, ¿ok? Cosas no rectas. Dice, versículo 23, Segunda de Reyes 17 y 23, dice: hasta que Yahweh quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos sus profetas, todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Ok, y dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Ok, por eso es que entendemos ahora lo que el Señor Yahushua en el Nuevo Testamento le dijo a sus discípulos. Ok, como dice aquí, Mateos 10 y 5. A estos 12 envió Yahushua y les dijo, y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entres. ¿Ok? Porque entendemos que los que estaban viviendo en Samaria, ¿ok? La mayoría eran gentiles naturales, porque hay dos tipos de gentiles: un israelita gentil, que significa que adoptó las maneras y costumbres de los paganos, de las demás naciones, y se ve como ellos; y hay otro gentil que es natural, que son las otras naciones, que desde el tiempo, desde el principio, han sido otras naciones extrañas o ajenas al pacto, ¿ok? A la cercanía con el Señor, ¿ok? Porque tenemos que acordarnos que el Señor nunca hizo, uh, nunca ha querido que seamos todos una sola raza. Si no, Él lo hubiera hecho así, ¿ok? Pero el Señor no lo hizo así. El Señor hizo un orden, ¿ok? Y desde el principio que Él creó las cosas, las creó
por su propósito. ¿Ok? Como dice aquí, Eclesiástico 33:7 dice: ¿por qué se distingue unos días de otros si todo el año brilla el mismo dice, si todo el año brilla el mismo sol? La sabiduría del Señor hizo una distinción y señaló diversas épocas y fechas. Bendijo a algunos días y los hizo sagrados, y a otros los dejó como días ordinarios. ¿Ok? Dice, también todos los hombres son del barro. Adán fue hecho del polvo de la tierra, pero el Señor en su sabiduría lo distinguió, ¿ok? En su propósito, ¿ok? Porque el Señor quiso, right? Dice, y determinó que fueran diversos sus caminos. A unos los bendijo y les dio alta posición, ¿ok? Que esa alta posición está hablando de Israel, ¿ok? Hasta aún en Israel hay un electo, hay una élite, ¿ok? Dice, y los consagró para que se acerquen a él, y a otros los maldijo y humilló, ¿ok? Que eso es, como vemos en las escrituras, a la serpiente y a su descendencia, ¿ok? A los edomitas, a los, que regresa a Caín, su mismo espíritu, ¿ok? Que regresa o que se convirtieron en los edomitas, ¿ok? Los edomitas hoy en día son la gente autoproclamada blanca, ¿ok? Los que se hacen llamar blancos, pero son rojos, ¿ok? Nadie es blanco, ¿ok? Ellos son rojos y lo puedes ver, ¿ok? Y el Señor odia a esa nación, ¿ok? Ahora, no quiere decir que todo hombre que parezca edomita o autoproclamado blanco o rojo es un edomita, porque tenemos que entender que nuestra gente adoptó las maneras y se cruzó, ¿ok? Pues sí, se cruzó, agarró la misma apariencia que ellos, pues, ¿ok? De ahí viene la parábola de la cizaña que el Señor dio, ¿ok? Que la cizaña y el trigo son parecidos, pero no son, ¿ok? Por eso es importante entender también, el espíritu es el que define quién es esa persona. Tú puedes ver cuando un edomita es un edomita, ¿ok? Su manera, su mirada hostil, ¿ok? Te ve con un odio, ¿ok? Todo altivo, ¿ok? Dice, versículo 12, Eclesiástico 33:12, dice, a uno los bendijo y dio alta posición, y los consagró para que se acerquen a él, y a otros los maldijo y humilló, y derribó de sus puestos, ¿ok? Porque a final de cuentas esto es lo que le espera a esa nación, a la descendencia de la serpiente antigua, el dragón, ¿ok? Y también vemos como a los camitas el Señor maldijo, ¿ok? Dice, dice, versículo 13, como el barro en manos del que lo trabaja, que puede hacer con él lo que quiere. Así es el hombre en manos de su creador, que le señala un puesto en su presencia. ¿Ok? Ese es el punto. ¿Ok? Porque el Señor lo quiso así y así fue. ¿Ok? Por eso es que cuando vemos en Mateo 10 y versículo 5, el Señor les está diciendo que por caminos de gentiles naturales no vayan. ¿Por qué? Porque esto no es para ellos. Ok, dice, y en ciudad de samaritanos no entres, sino ve antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ya ves? Esto solamente es para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok, que andan fuera. Como dice la escritura en Proverbios, ¿qué será? ¿Proverbios 21? ¿O Proverbios 16? Creo que es Proverbios 21 y 16. Sí, Proverbios 21:16 dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Ok? Y estos muertos está hablando de las otras naciones. ¿Ok? Está hablando de un estado espiritual. Porque las otras naciones, como dijo el rey David, ¿acaso los muertos podrán alabarte? No. ¿Ok? Porque en las escrituras también se le conocen muertos a las otras naciones, man. Ok, y nuestra gente, como te explica en Ezequiel 37, nosotros estábamos en un estado muerto espiritual, andando en las maneras de las otras naciones, no andando en el camino de la sabiduría, porque lo único que nos trajo fue muerte. Ok, dice, y maldiciones y todo, man.
Ok, eso otra vez, Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Ok, que eso es lo que nos pasó a nosotros, los israelitas. Ok, por eso es que el Señor nos desechó. Ok, so vamos a continuar aquí en Oseas 1:6. Dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Ok, y pasamos a ser gentiles. Dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Yahweh su poder. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Ok, y esto lo podemos ver cuando el ángel mató a los asirios. Cuando los asirios rodearon Jerusalén, ok, rodearon Judá, y el Señor los salvó. Y también cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, el Señor no peleó con ellos con arco, ni espada, ni con batalla, sino que le cambió el corazón al rey para que dejara ir a nuestros hermanos, los de Judá, al reino sureño, para que volvieran a construir la ciudad y el templo. ¿Ok? Dice, después de haber destetado a la Rahama, que significa no misericordia, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo Ammi, que en el hebreo es la Amya, que significa no mi pueblo. Ok, dice, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su poder. Ok, y eso es lo que nos pasó a todos nosotros como una nación. Ok, a todos nosotros nos pasó esto como una nación. Ok, por eso en Apocalipsis 11, dice, ok, como dice aquí, porque está empezando los dos testigos, Apocalipsis 11:1. Ok, que como pueden ver, el título habla de los dos testigos, que está hablando del reino norteño y el reino sureño. Ok, Israel y Judá. Ok, so como dice aquí, dice Apocalipsis 11:8, dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ok, y el punto aquí es que estaban muertos, sus cadáveres. Ok, ¿por qué? Porque la nación de Israel en conjunto caímos. Hubo una apostasía con el Señor. Ok, y venimos a parar en la congregación de los muertos. Estuvimos muertos. Ok, por eso aquí en Oseas 1:9 habla de que toda la nación iba a estar o iba a ser apartada. ¿Ya ves? Y como dice aquí, versículo 10, Oseas 1:10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. ¿Ok? Y eso es plano. ¿Ok? Que va a haber muchos. Dice, y en el lugar de donde se les fue dicho, ustedes no son mi pueblo. ¿Ok? Que este lugar donde se nos fue dicho principalmente es aquí. ¿Ok? En Babilonia la Grande, en los Estados Unidos. ¿Ok? Y se puede extender también a donde estábamos dispersos. ¿Ok? Porque no parecíamos hijos del Señor. Porque estábamos actuando como las otras naciones. ¿Ok? Dice, pero principalmente es en los Estados Unidos. ¿Ok? Dice, y en el lugar donde se les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, les será dicho, son hijos del poder viviente. ¿Ya ves? Porque esto es la adopción como hijos, que le pertenece solamente a Israel. ¿Ok? Porque en un tiempo nosotros estábamos huérfanos. ¿Ok? Como habla el libro de Lamentaciones. ¿Ok? Que aquí tengo un poquito de contexto, que es el libro de Lamentaciones. Dice, Lamentaciones está compuesto por 5 poemas que expresan el dolor y la desesperación de los habitantes de Jerusalén tras la destrucción de la ciudad y del templo por los babilonios. El libro refleja una profunda tristeza y una búsqueda de consuelo y redención. Ok, que esas lamentaciones también incluyen profecías. Ok, eso nomás se me hizo interesante y se los quise compartir. Ok, porque otra cosa también es las lamentaciones se le atribuyen a Jeremías. Ok, pero continuando, dice Lamentaciones 5:1, dice, acuérdate, oh Yahweh, de lo que nos ha sucedido, mira y ve nuestro oprobio.
nuestra heredad ha pasado a extraños, ¿ok? Y eso es lo que pasa hoy en día. Nuestra heredad, nuestra tierra, no la tenemos nosotros, está siendo ocupada. Y en Ezequiel capítulo 36 te explica por quién, ¿ok? Principalmente por los edomitas, ¿ok? La tribu de Amalek. Esas ratas que se creen los falsos, que se creen la nación escogida, pero no son la nación escogida, ¿ok? Dice, nuestras casas a forasteros, huérfanos sin padre, nuestras madres son como viudas. ¿Ya ves? Porque nosotros estábamos como huérfanos, porque el Señor se apartó de nosotros por nuestros pecados. Por eso es que el Señor tenía que venir. Por eso es que el Señor, otro título que se le conoce es Emmanuel. Ok, que Emmanuel significa Dios con nosotros. Porque por medio del Señor Yahawashi, porque Él es el camino, íbamos a ir con el Padre otra vez. Nos iba a poner en una buena armonía con el Señor. Por medio del Señor Yahawashi, man. Ok. So, como dice aquí, Oseas 1 y 11, dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, ok, diciendo que iban a estar en un acuerdo, que iba a ser una nación. Porque acuérdense, nosotros como una nación fuimos divididos, ok, por discordia, por las maldiciones, ok, como dijo el Señor, una nación dividida no puede, ¿cómo decirlo? No puede subsistir, ok. Dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Ya ves, y la palabra ahí por Jezreel en el hebreo es Yazarayala, ok, que significa la semilla del poder, ok, y la semilla en el hebreo es Sarai, ok, que significa semilla figurativamente, ok, 22:32. Vamos a agarrarla del Strong 22:32, Sarai. No. 22. No. Ok, Sarai. Plantar frutos, esparcir plantas, sembrar. Sarai. Ok, como dice aquí, Sarai. Ok, porque esta misma palabra es la misma de 22:32. Ok, dice de 22:32, semilla, figurativamente fruto, planta, tiempo de siembra, posteridad, bueno, carnal, descendencia, descendiente, especie, ok, genealogía, generación, grano, hijo, linaje, ok, son los hijos del poder, los hijos de Dios. Ya ves, y eso te da una imagen, ok, de esto nada más le pertenece a Israel, ok, la adopción. Ok, so vamos aquí a la palabra adopción, ok, es de Romanos 9:4. La palabra adopción es del Strong 5206 o griego 5206, que es Salaki, hermanos, ni siquiera sé cómo se pronuncia. Huiotsesia, algo así. Que como dice aquí, adopción, ok. Strong's G 5206. Huiothesia. Ok, huiotesia. Ok, so dice de un presunto compuesto de 5207 y un derivado de 5087. Dice colocar como hijo y ejemplo, adopción,
adopción de hijo, adoptar. ¿Ok? Como dice aquí, esquema de uso bíblico, adopción como hijos, la relación que Dios se complació en establecer entre sí y los israelitas con preferencia a todas las demás naciones. ¿Ya ves? Ahí podemos cerrar la lección y ya, man. ¿Ok? Porque esto solamente le pertenece a Israel, no le pertenece a las otras naciones. Y cuando la escritura habla de las otras naciones o de los gentiles, tenemos que entender el contexto, porque el Señor no se confunde, el Señor no se contradice, man. ¿Ok? Esto es simple y plano. ¿Ok? Y si tú eres un israelita, alégrate de que tú eres un israelita, man. ¿Ok? No sé por qué tanto se preocupan por las otras naciones, man. ¿Ok? Cuando las otras naciones estén en el reino, ellas van a estar felices. ¿Ok? Pero después de un duro... ¿cómo se llama? De una dura reprensión, porque los vamos a tener que poner en orden. ¿Ok? Y eso les va a causar temor. Eso les va a doler. Pero después de un tiempo, ¿ok? Después de un tiempo, uh, van a temer y se van a portar bien y van a estar felices, man. ¿Ok? Y ahora no todos se van a portar bien porque van a estar en la carne todavía. Se van a querer rebelar. Van a querer seguir adorando ídolos, comiendo mierda o lo que sea. Y van a tener que ser castigados, man. ¿Ok? Pero a los israelitas, ¿ok? Como dice aquí, man. Dice, la palabra griega huiotesía también se refiere al concepto de adopción. Dice, en la cultura grecorromana la adopción era una práctica legal mediante la cual una persona, generalmente un varón adulto, era adoptado por una familia diferente a la suya, adquiriendo así todos los derechos y privilegios, ¿ok? Y obligaciones de un hijo biológico, ¿ok? Porque también hay obligaciones. Dice, la adopción en la sociedad grecorromana tenía varios propósitos importantes. La continuidad familiar, asegurar la continuidad del linaje y el nombre de la familia, especialmente si no se había hijos biológicos varones para heredar. ¿Ok? Herencia y propiedad, transferir bienes y propiedades a una nueva generación. El adoptado recibía los derechos de herencia como si fuera un hijo natural. ¿Ok? Y en las escrituras nosotros sabemos qué es lo que los israelitas, ¿ok? Los santos del Señor, iban a recibir. ¿Ok? Como dice aquí Daniel 7 y 18, ¿ok? Dice, después, right? Y sabemos que esto está hablando de 4 imperios que iban a reinar sobre la tierra antes de la llegada del Señor Yahushua para establecer su reino. ¿Ok? Esta es una medida de tiempo y sabemos que estamos en la última bestia. ¿Ok? Porque tenemos que entender que la cuarta bestia era Roma, pero en Apocalipsis 3 se te explica qué es lo que le pasó a Roma. Roma sufrió una herida de muerte, ¿ok? Que significa su decadencia del imperio romano, pero esa herida mortal fue sanada, diciendo que renació. Por eso tenemos el periodo del renacimiento, donde una cultura y una gente resurgió y agarró el poder. Ok, y ahorita estamos en esa bestia. Ok, en Babilonia la Grande. Ok, que como te dice en Apocalipsis 17, que es la octava cabeza, es de entre los 7. Ok, porque es la sexta, es el imperio romano. Ok, pero se conoce como Babilonia en las escrituras. Ok, dice versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿Ya ves? ¿Y quiénes son esos santos? Esto es Salmos 148 y 14. Dice, Él ha exaltado el poderío de su pueblo. ¿Ok? Porque lo vamos a ver. ¿Right? O como lo estamos leyendo en Daniel 7 y 18. ¿Ok? Que les va a dar el reino y los va a exaltar. ¿Ok? Que ya nos ha exaltado al ponernos arriba de las otras naciones. ¿Ok? Pero falta como, aún hay más. ¿Ok? Dice, Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábele todos sus santos, los hijos de Israel. El pueblo a Él cercano. Aleluya. ¿Ya ves? Y en Salmo 147 dice que ninguna otra de las naciones ha hecho así. ¿Ok? Esto es solamente para Israel. Esto es fácil de entender. ¿Ok? Esto es fácil de entender. Y como dice aquí,
Dice, la adopción en la sociedad grecorromana tenía varios propósitos importantes. El punto 3, estado y posición social. Dice, mejorar la posición social del adoptado, dándole un estatus más elevado en la sociedad. ¿Ya ves? Y eso es lo que leímos en Salmos 148. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Por eso es que Pablo, Pablo en Romanos 9:4 dice que son los israelitas de los cuales son la adopción, la gloria. La gloria. ¿Qué significa gloria? Uh, honor, gloria, esplendor. Vamos a preguntarle a ChatGPT qué significa esto. Doxa, dice, se traduce generalmente como gloria en español. En el contexto cristiano y en la teología, gloria puede referirse al esplendor y la majestad de Dios, o alabanza y el reconocimiento que se da a Dios por su bondad, por su grandeza y bondad. Porque también vimos que significaba honor. Dice, gloria y honor son términos que tienen significados relacionados, pero distintos. Dice, se refiere al reconocimiento, la fama o la alabanza que se da a alguien, especialmente a Dios, en contextos religiosos. También puede significar esplendor, majestad o magnificencia, ¿ya ves? Porque esto solamente le pertenece a Israel. Honor implica el respeto, la estima o la reverencia que se le muestra a alguien debido a su mérito, virtud o posición. Ya ves, si el pueblo de Israel va a ser honorable, que nada más le pertenece aquí. Pablo estaba siendo bien claro, man. El pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, solamente a Israel. Como vamos a ver aquí, dice, estado y posición social, mejorar la posición social del adoptado, dándole un estatus más elevado en la sociedad. Responsabilidad y cuidado. Y aquí dice proveer cuidado y apoyo a los padres adoptivos en su vejez, pero sabemos que es responsabilidad y cuidado, si van a tener una herencia, que es el reino. Ellos van a tener una responsabilidad, vamos a tener una responsabilidad, porque el Señor nos va a dar el reino, y esperemos ser parte de ese electo, man. Que el Señor nos siga limpiando de nuestras impurezas, man. Para poder ser dignos de tener esa responsabilidad. Como dice aquí, dice, en resumen, huiotesía, esta palabra que significa adopción, dice, en el Nuevo Testamento, esta palabra aparece en varios pasajes clave de las epístolas del apóstol Pablo, y su significado y uso tienen una importancia teológica considerable. Como dice aquí, en el contexto de la teología de Pablo, dice, huiotesía se refiere a la adopción de creyentes como hijos e hijas de Dios. A través de esta adopción, los creyentes reciben todos los derechos y privilegios de ser miembros de la familia de Dios. Y como dice aquí en Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, el Padre Yahweh, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Y a quién se le dio la ley? A Israel nada más. A nadie más. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Y quién está bajo la ley? Los israelitas. Nada más. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿A quién? A los que estaban bajo la ley, que somos nosotros los israelitas, man. Y no diciendo que no estamos bajo la ley, estamos en un periodo de gracia. No diciendo que no podemos seguir la ley. Deberíamos tratar de seguirla a nuestra mejor habilidad.
Porque eso es lo que hace fe. Fe es querer hacer lo que le agrada al Señor. ¿Ok? Por eso Pablo en Romanos 3 explica, ¿acaso por la fe nos vamos a olvidar de la ley? Por supuesto que no. Pues con la fe confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque la vamos a querer hacer. Pero sabemos y entendemos que no somos perfectos y que no la podemos seguir. Por eso estos grupos israelitas que no entienden, ellos tratan de justificarse por medio de sus actos. Porque no tienen fe. ¿Ok? Fe en el Señor Yahushua. ¿Ok? Porque Él vino a librarnos. ¿Ok? A librarnos de nuestros pecados. ¿Ok? Que la ley le daba la fuerza al pecado. ¿Ok? Este es Efesios 1:1, dice: Pablo, apóstol de Yahushua HaMashiach, por voluntad de Yahweh, el Padre, a los santos y fieles en Yahushua HaMashiach, que están en Efeso. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y el Señor Yahushua HaMashiach. Bendito sea el poder y Padre de nuestro Señor Yahushua, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Yahushua. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ya ves, porque esto ya está predestinado. El Señor ya había dicho que era lo que se iba a hacer. Ya ves, y como dice aquí, otra vez, Malaquías 3:6, yo, Yahweh, Bahashem Yahushai, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Ya ves, porque el Señor no cambia. El Señor lo hizo desde el principio y lo va a volver a hacer. ¿Ok? Dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahushua HaMashiach, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, que es el Señor Yahushua, a quien tenemos redención por su sangre, ¿ok? El perdón de pecados según la riqueza de su gracia, ¿ok? ¿Y qué es pecado? ¿Ok? Pecado, como dice en Primera de Juan, creo que es 3 y 4, ¿ok? Sí, como dice aquí. Dice, en la nueva versión internacional, dice, Primera de Juan 3 y 4, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley, ¿ok? ¿Y quién está bajo la ley? Los israelitas. Por eso es que el Señor nos perdonó de nuestros pecados. Por medio del Señor Yahushua. Por eso estamos en un periodo de gracia. ¿Ok? Hasta que el Señor cambie estos cuerpos malditos. ¿Ok? Que nos hacen hacer, y pensar. ¿Ok? Dice, ¿qué hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿ok? De reunir todas las cosas en Yahushua HaMashiach, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Ya ves? Y ese era el punto, hermanos, ¿ok? Porque esta redención, esta adopción de hijos solamente le pertenece a Israel, ¿ok? Pablo no contradice las escrituras, el Señor no se contradice, ¿ok? Pablo era un apóstol al igual que los apóstoles principales, ¿ok? Y no había contradicción en su ministerio, ¿ok? En su mensaje, ¿ok? Espero que esto haya sido edificante para ustedes, hermanos. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rahahakwetash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.